Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un pusto parlante y en esta ocasión pues vamos a continuar con nuestra pequeña aventura del amigo Uriel da Costa. Ya dije que íbamos a comenzar con eh, la explicación o la contextualización de su pensamiento, pero antes me gustaría darles un par de detalles en lo que refiere al momento histórico del caso da Costa en Ámsterdam del siglo XVII, ¿no? En concreto una carta que escribió Philip van Limburg a su amigo Graswinkel en el digamos en el momento en el cual estaba manteniendo una especie de amistosa discusión, ¿no? La amica colatio con el ortodoxo Orobio de Castro. Bien, dice Philip van Limburg en esta carta del 4 de marzo de 1662. Me agrada considerablemente que tomes algunas precauciones concediendo ciertamente la libertad a los judíos, pero encerrada dentro de ciertos límites, para evitar que se transforme en libertinaje. Me explico. Hay que velar con la mayor prudencia sobre ello y, ante todo, porque mediante ese poder de excomulgar que les ha sido concedido y que tiene un cierto aroma de jurisdicción, ese pueblo carnal y terreno que a nada aspira que no sea la dominación universal, puede muy fácilmente arrogarse el poder de instituir una forma de gobierno no desprovista de similitud con la que conviene solo al magistrado supremo. Ojalá que la mirada previsora de aquellos a cuyo cargo está el cuidado de evitar todo daño al Estado hubiera privado a los judíos de toda ocasión y facultad para conducirse de manera desordenada y usurpar el poder y la jurisdicción coactiva. Tenemos un ejemplo perfectamente horrible, que muestra claramente la crueldad y la dominación judías en Ámsterdam, sobre la persona de Gabriel da Costa. Había pasado de la ley mosaica a la religión natural de Dios. Por ello lo anatemizaron y cuando empujado por una extrema indigencia pidió ser reconciliado, dictando juicio como en un tribunal, en la sinagoga infligieron al hombre desnudo 40 azotes menos uno. Se trata, con toda evidencia, de una usurpación de la jurisdicción suprema que sólo corresponde al magistrado supremo, puesto que instituye un Estado dentro del Estado. Es más, un Estado dotado de la capacidad coactiva, lo cual es directamente lesivo para la soberanía del magistrado. Bien, en realidad se equivoca. ¿Por qué? Porque la sinagoga no estaba suplantando las medidas ejecutivas de una autoridad civil. Entre otras cosas porque no tenía potestad para ello. Es decir, no hay un Estado dentro de un Estado. El Estado dentro del Estado, en todo caso, podría ser la Inquisición española, que sí ejecutaba gente. Bien. Pero no la sinagoga. Además de que fue el propio Uriel el que voluntariamente se sometió a tal liturgia reconciliatoria. Eh, claro, ¿cuál fue el error de cálculo de Uriel? Pues pensar que, aunque no le fuesen a juzgar, aunque hubiese conquistado su libertad religiosa, realmente el hecho de que pensase que pudiese soportar la presión moral de su comunidad, el aislamiento absoluto de su comunidad y, en los últimos años de su vida, la miseria económica, bien, aunque todo esto realmente aquí no tiene potestad del Estado, sí que es cierto que la sinagoga tenía cierto poder de presión sobre el pobre Uriel, ¿no? Bien, y ahora les quiero leer un texto de Pierre Bayle que nos relata un poco una noción un poco más cercana, una visión un poco más rigurosa acerca del caso de Acosta. Dice Pierre Bayle: gran diferencia hay sin duda entre los tribunales que nuestro Acosta debía temer en su país y el tribunal de la sinagoga de Ámsterdam. Este no puede infligir sino penas canónicas, mientras que la Inquisición de los cristianos puede traer consigo la muerte, puesto que entrega al brazo secular a aquellos a quienes condena. No me asombra, pues, que Acosta haya sentido menos miedo hacia la Inquisición de los judíos
que hacia la de Portugal. Sabía que la sinagoga no poseía tribunales que entrasen en procesos civiles ni criminales, y por tanto veía sus cadenas como un brutum fulmen. No descubría como consecuencia de esta pena canónica ni la muerte o cualquier otra tarea del verdugo, ni la prisión, ni las multas. Creyó, pues, habiendo tenido el coraje necesario para no renegar de su religión en Portugal, con mayor razón había de tener la audacia de hablar conforme a su conciencia ante los judíos, aun cuando hubieren de excomulgarlo, ya que esto era todo cuanto podían hacer gentes carentes de magistraturas. Pero le sucedió lo que acaecer suele a quienes juzgan acerca de males combinados. Se imaginan que en la unión de dos o tres desdichas es en lo que consiste el infortunio, y que alguien no sería demasiado digno de lástima si hubiera de vérselas con uno solo de esos males. Lo contrario experimentan cuando la providencia los hace pasar por una sola de esas dos o tres desgracias, que la sienten mucho más ruda de lo que creían que iba a ser. La Inquisición de Portugal pareció terrible al judío Acosta. ¿Por qué? Porque la veía unida al poder, inmediato o mediato, de encarcelar, torturar o quemar a la gente. Si no lo hubiera considerado más que en su capacidad de excomulgar, no le habría tenido mucho miedo. Ahí está la razón de su menosprecio hacia las amenazas de la sinagoga de Ámsterdam. Mas hubo de conocer por experiencia propia que la simple facultad de excomulgar es terrible, aun cuando esté completamente privada de las funciones del brazo secular. Lo miraban como a un bicho raro a partir de su excomunión. Ni siquiera sus hermanos osaban saludarlo. Los niños corrían tras él, abucheándolo por las calles y llenándolo de improperios. Se congregaban frente a su casa y la apedreaban. No podía ya estar tranquilo ni en su hogar ni fuera de él. Tan rudas fueron las desdichas a que su excomunión lo sometiera, que se sintió incapaz de soportarlas, y así, por grande que fuera su odio a la sinagoga, prefirió retornar a ella, mediante una reconciliación simulada, antes que ser definitivamente separado. Y luego dijo a algunos cristianos que querían hacerse judíos que no sabían qué yugo iban a echarse sobre la cabeza. Pero, ¿cuáles no fueron sus dificultades cuando, no habiendo querido sufrir la penitencia ignominiosa que la sinagoga le prescribía, vióse nuevamente en las redes de la excomunión? Le escupían al cruzarse con él, sus parientes lo persiguieron, nadie lo visitaba durante sus enfermedades. Acabemos. Fue de todos modos vejado que, finalmente, se le arrancó la exigida sumisión. Pudo entonces, más que nunca, apreciar cuán terribles son aquellos que, careciendo de jurisdicción alguna, disponen de leyes disciplinarias. La excomunión pone a veces en pie de guerra a padres contra hijos, a hijos contra padres, asfixia todos los sentimientos de la naturaleza, rompe los lazos de la amistad y la hospitalidad, reduce a las personas a la condición de apestados y a un abandono todavía mayor. Bueno, y aquí vemos cómo realmente a quien le tenía miedo Uriel era precisamente la Inquisición española, en la medida en la que estaba unida al poder político, ¿bien? Y no le temía a la sinagoga. ¿Por qué? Porque no tenía ese respaldo político, ¿no? Sigue el propio Bale un poquito más adelante. No quiso aceptar las decisiones de la Iglesia Católica porque no las halló conformes a razón, y abrazó el judaísmo porque lo halló más conforme a sus propias luces. A continuación rechazó una infinidad de tradiciones judaicas porque consideró que no estaban contenidas en la Escritura. Rechazó incluso la inmortalidad del alma, so pretexto de que la ley de Dios no habla de ella. Y finalmente negó la divinidad de los libros de Moisés, porque consideró que la religión no estaba conforme con los mandatos de ese legislador. Si hubiera vivido 6 o 7 años más, habría llegado quizás a negar la religión natural, porque su miserable razón le habría hecho encontrar dificultades en la hipótesis de la providencia y del libre albedrío del ser eterno y necesario. Fuere como fuere, no hay nadie que, sirviéndose de la razón, no tenga necesidad de la existencia de Dios, pues sin esta es aquella una guía que se extravía, y puede compararse a la filosofía con unos polvos tan corrosivos
que, tras haber consumido las carnes purulentas de una llaga, royeran la carne viva y corroyeran los huesos, horadándolos hasta los tuétanos. La filosofía refuta, de entrada, los errores. Pero si es detenida en ese punto, ataca a las verdades, y cuando se la deja actuar a su fantasía, va tan lejos que ya no sabe ni dónde está ni cómo detenerse. Mejor tener una falsa religión que no tener ninguna. Y no obstante ello, concluiremos que se trataba de un personaje digno de horror y de un espíritu tan desvariado que se extravió miserablemente a través de su falsa filosofía, ¿no? Aquí vemos un poco el trasfondo religioso de Pierre Bayle, ¿no? en su crítica. Bien, entonces vamos a ver un poquito del pensamiento de Acosta, ¿no? Vamos a leer, como os digo, ya saben que sigo el texto de referencia, que es el de la sinagoga vacía de Albiac. Y entonces tenemos que hay que decir, lo primero que hay que decir es que Uriel da Costa no es un profesional de la filosofía ni de la teología. Es decir, que no dominaba la exégesis bíblica, y lo poco que hemos podido leer en portugués de su propia mano es algo que es más bien poco elegante. Sin embargo, habría que preguntarse entonces por qué es un personaje tan atractivo desde el punto de vista histórico-filosófico para nosotros, ¿no? La cuestión es que existen pensadores muchísimo más afinados y muchísimo más, digamos, inteligentes en lo que a la filosofía se refiere, como por ejemplo el Menasé Ben Israel, por ejemplo, o Rafael de Aguilar. Sin embargo, la cuestión es que, de algún modo, pues la psicología de las masas siempre tiende a posicionarse con la víctima, con el débil, y quizá esa simpatía psicológica del ser humano juega a favor de Uriel da Costa. Es posible que su obra teórica no fuese lo suficientemente potente, pero como su vida lo fue una cosa muy llamativa, muy significativa, pues en ese sentido lo recordamos o lo contemplamos, ¿no? Bien, claro, la cuestión es que una de las críticas que tuvo el amigo Samuel da Silva, Samuel da Silva, que es el crítico de Uriel da Costa, este médico, que le fue encargado por parte de la sinagoga redactar un texto en el cual criticaba esa obra no escrita de Uriel, denominada Examen de las tradiciones fariseas, etc., de la cual ya he hablado. La cuestión es que en 1623 Samuel da Silva le dice a Uriel que tiene una profunda ignorancia de las fuentes textuales del texto sagrado. En primer lugar, porque Uriel da Costa no hablaba hebreo, sino que hablaba portugués, y por tanto no había leído en el lenguaje original los textos sagrados, ¿no? Es decir, que de algún modo Uriel ignoraba las fuentes. Y claro, y la cuestión es que Uriel da Costa manifestaba una especie de saduceísmo. Vamos a ver lo que dice el propio Uriel da Costa a este respecto en su obra famosa El examen de la vida ejemplar, ¿no? Dice Uriel: es preciso saber que entre los libros de los fariseos nos venden o dan como verdaderos. Hay muchos que los saduceos rechazan y dicen cuáles son los verdaderos. Y no sé con exactitud cuáles sean. O sea, que ni siquiera Uriel sabe cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Ya que no he podido entrar en comunicación con dichos saduceos, pero, aun sin esta comunicación, por el tema de las cosas, se puede concluir que libros, o que parte de ellos, deben ser rechazados o aceptados. Y en lo que me afirmo es en que, siendo estos hombres tan sospechosos, o, por mejor decir, tan poco veraces en sus cosas, la escritura, que no tuviera en su favor más testimonio que el suyo, deberá ser considerada muy sospechosa y dudosa. Y en el caso de que tuviere en su contra el testimonio de otros judíos que nieguen su libertad, no nos merecerá ningún crédito. Y así, quienes amen la libertad y deseen acertar, deberán procurar con toda su fuerza enterarse de lo que dicen los saduceos acerca de la verdad de los libros que quisieron introducir en contra de los sagrados y divinos, para que de esta manera no vivan y sean engañados con la falsedad
que en ellos se encierra, y puedan vivir en el verdadero conocimiento que el crédito dado a las escrituras mentirosas y vanas suele impedir alcanzar. Bien, entonces, claro, la cuestión es cuáles son las fuentes canónicas para Uriel da Costa. Es decir, cuáles son los textos, digamos, sagrados y cuáles son añadiduras fariseas. Bien, ni el propio Uriel lo sabe, esa es la clave, ¿no? Que ni el propio Uriel sabe en la diatriba con Zemuel La Silva cuáles son verdaderamente las fuentes canónicas, ¿no? Bien, hablemos ahora de la cuestión de la inmortalidad del alma y la comparativa con el alma de los animales, ¿no? Porque siempre es muy bien sabido que la inmortalidad del alma, partiendo de la hipótesis platónica, el único alma que sobrevive a la muerte es el alma racional, que a su vez bebe del misticismo pitagórico. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, que el Uriel da Costa nos viene a decir que lo siguiente. Uriel da Costa afirma que el alma de los hombres es como la de los animales, es decir, mortal, y en segundo lugar, que el alma se genera mediante el simple mecanismo de la reproducción física. ¿De acuerdo? Que es una cuestión natural y no divina, el alma. Dice el propio Uriel da Costa, ¿no? En el examen de la vida ejemplar. ¿Qué cosa sea el alma del hombre? El alma del hombre decimos que es y se llama espíritu de vida, mediante el cual se vive, y que está en la sangre. Y como este espíritu vive, el hombre actúa y se mueve en tanto que le dura y no se extingue, desapareciendo naturalmente o por motivo de violencia, y no hay diferencia entre el alma del bruto y la del hombre, otra que la de ser la del hombre racional y carecer la del bruto de razón. En lo demás, nacer, vivir y morir son iguales para todos, como dice Salomón, y no tiene el hombre ventaja sobre el animal en la duración, porque todo es vanidad. Así que el alma del animal es su sangre, aunque espirituada, como dice la ley, y en ella consiste y está dicha alma, del mismo modo en que el alma del hombre consiste en la sangre y el espíritu vital. Claro, lo que dice Uriel es, ¿todos los seres humanos tienen alma racional? Hasta los brutos. No, los brutos no. Por tanto, ¿qué diferencia un hombre bruto de un animal? Nada. Por tanto, el alma de los animales es la misma que la de los hombres. ¿Y dónde reside el alma? En la sangre. Es decir, un elemento natural físico. Bien. Y por tanto, en esa transmisión sangrienta o sanguinolenta, podríamos decir, es donde de donde van surgiendo las almas, ¿no? De este mecanismo físico sangriento, podríamos decir, ¿no? Bien. Continuamos pues con el hecho de cómo es el tratamiento que tiene Uriel da Costa de los textos sagrados, ¿no? De lo que él considera textos sagrados, porque ya hemos visto cómo Uriel desconocía el hebreo y por lo tanto no había leído la lengua original judía, sino que presuponía que había ciertos libros que sí que eran digamos canónicos y otros que no, que otros que eran fruto de los fariseos, el fariseísmo. Bien. La actitud de Uriel da Costa, dice el propio Albiac, respecto de la escritura en 1623 es precisamente la opuesta, atención, la opuesta de la que Baruch de Spinoza defenderá en el Tractatus Teológico Político. Es decir, vamos a ver cuál es la diferencia en el tratamiento de la escritura sagrada por parte de Uriel y por parte de Spinoza. Yo se la explico brevemente y después leemos lo que dice Gabriel Albiac. Para Spinoza no hay texto sagrado. Lo que hay es literatura. Y tanta literatura es el Fedro de Platón como el libro de los números de la Biblia, como el Quijote, como, yo qué sé, el alquimista de Pablo Coelho. Es decir, todos están a la misma escala, al mismo nivel, en la misma dimensión, en cuanto a su dignidad se refiere. Es decir, ninguna. Todo es vanidad, como decía Salomón, ¿no? Es decir, todo es literatura y hay que tratarla como tal. Mientras que Uriel da Costa va a decir que no,
sino que hay determinados textos que son sagrados y que tienen más valor que otros, ¿no? Leemos al Albiac. Dice: Baruch de Spinoza defenderá en el Tractatus Theologico Politicus el principio conforme al cual el conocimiento de la escritura debe ser sacado de la propia escritura, de la peculiaridad literaria misma de lo que allí se escribe. No es sino expresión de la voluntad desacralizadora, secularizadora, característica de ese tratado de hombre impío, que acometerá la tarea de trazar una arqueología política en lo escrito, ¿no? Es decir, de reducir la escritura, con mayúsculas, la escritura sagrada, a escritura, a pura escritura, a puro escribir, ¿no? Solo la reinserción del texto mismo, de todo texto, en el ámbito insoslayable de lo imaginario puede, como piensa el Spinoza del Tractatus Teológico Político, permitirnos salir del mundo bien intencionado de las aporías urelianas empeñadas en defender aún el buen texto divino frente a sus malos comentaristas. Es decir, que Uriel defenderá que hay un texto divino al cual debemos atender y dejarnos de cuentos que nos cuentan los sacerdotes acerca de esos textos. Es decir, abandonar las interpretaciones y quedarnos con el texto sagrado. Mientras que Spinoza va a decir que todo está al mismo nivel, ¿no? Ni siquiera el texto sagrado merece la pena ser reseñado como algo sagrado, ¿no? Es decir, que Uriel da Costa tiene una preferencia por la tradición escrita en contraposición a la tradición oral farisea, ¿no? Ningún privilegio posee la escritura que pudiera automáticamente liberarla del peso de la fabulación imaginaria. Es decir, que para Spinoza los textos sagrados son o tienen tanta imaginación como la tiene el Quijote. Y que no es que sea algo divino, sino que es algo imaginario. ¿Bien? Y claro, esto ya es harina de otro costal, porque Spinoza es harina de otro costal, en realidad, ¿no? Bien, continúo. Entonces, insisto, vamos a trabajar un poco más entonces ahora la diferencia que hay entre los fariseos, ¿no? Los que defienden una tradición oral, es decir, una serie de reglas impuestas por la comunidad de sacerdotes judíos, ¿no? De rabinos judíos, mejor dicho, por ser ya más cabal. Es decir, esa traducción oral de los rabinos judíos en contraposición a la tradición escrita defendida por los saduceos. Es decir, estamos entre fariseos y saduceos. ¿Bien? ¿Dónde se posiciona Uriel? Bien, con los saduceos. Pero vamos a ver por qué. Dice: en cuanto a Uriel, no parece que se haya percibido de tal demanda hasta muy poco antes de su muerte, en el momento de hacer ese saldo biográfico que es el exemplar Humanae Vitae, cuando toda creencia textual derrumbada parece, de pronto, haber querido apostar fuerte a la carta de la ley natural. Es decir, que incluso el propio Uriel al final de sus días se dará cuenta de que ni siquiera podemos saber si esos textos sagrados son tan sagrados, sino que realmente lo sagrado sería algo así como la ley natural. ¿Bien? Dice... en 1623, que es cuando publica su contestación a Samuel da Silva, Uriel da Costa no ha sabido o podido romper todavía con el carácter sacral, sagrado, del texto. Da Costa queda atrapado en una insuperable contradicción que Samuel da Silva no podrá sino explotar a fondo, exigiéndole la imposible argumentación de su preferencia por la autoridad de una secta, la de los aborrecibles saduceos, frente a otra, la de los institucionalmente hegemónicos fariseos. Bien. Dice el propio Samuel da Silva, bien, el crítico de Uriel da Costa, dice el siguiente: ¿quién podrá luego soportar la obstinación y maldad de quien todo esto niega porque quienes lo niegan, porque dice que lo niegan los saduceos? Lo cual no creo ni puede él saberlo. Es decir, que ni siquiera Samuel da Silva, ni siquiera Gabriel da Costa conocía a los saduceos. Ni siquiera conocía el epicureísmo. Entonces, la clave es de dónde salen todos estos pensamientos de Uriel da Costa. De su razón, ¿no? Por eso es un racionalista, ¿no? Al final piensa por sí mismo, de algún modo. Dice: mas aunque lo negara, tampoco importaría, pues los saduceos tuvieron su principio y nombre de Sadoc, hombre perverso, que por pasión y contumacia dejó a su maestro Antigno y reunió una turba de gente perdida a la que, con falsa predicación, persuadió contra los fariseos,
varones santos y estudiosos, apartados por las costumbres y usanzas del vulgo, que por eso eran llamados parisum fariseos, a saber, apartados, cuya doctrina fue siempre sólida, fiel y fundada en las verdaderas tradiciones, y como tal fue aceptada y respetada por todas las edades. Y la de los saduceos, como abominable, fue rechazada y deshecha en poco tiempo, destruida, de tal modo que no hubo nunca más memoria de ella, ni se sabe hoy que las haya. Y quedaron malditos y condenados como malsines, herejes, renegados, y para ellos, en tiempos del Rabán Gamaliel, se forjó en la Hamida el verso aquel que dice: no hay esperanza para los renegados, y véanse todos cuantos herejes y malsines perdidos, para en todo el mundo y por la boca de todo Israel fuesen malditos como lo son 3 veces al día. ¿No? Es decir, que Uriel da Costa acusaba a los rabinos de fariseos, en el sentido de que son hombres tales que tienen por oficio locura distorsionar las palabras del texto sagrado, obviamente, torcer e interpretar aviesamente las escrituras para confirmar y dar firmeza con ellas a sus sueños confusos. Bien. Que, pues obviamente esto era herejía, ¿no? Pero no da argumentos de por qué, porque tampoco puede, porque no tiene esa capacidad Uriel da Costa. Bien. Sigue el propio Samuel da Silva con la crítica a Uriel da Costa, pero en este caso referida a su noción de inmortalidad del alma ligada con la doctrina de los epicureístas. Dice lo siguiente Samuel da Silva: sepa aquel que negare la inmortalidad del alma, que muy cerca está de negar al mismo Dios. Porque quien nada teme, ni espera de la otra vida, no tiene temor de Dios. Y donde éste falta, no hay conocimiento de Dios, porque el temor de Dios es la puerta de la sabiduría y conocimiento de Dios. Y en fin, si las almas acaban juntamente con los cuerpos, viva y triunfe Epicuro. Realmente, el médico judío, Samuel da Silva, tiene toda la razón teórica de su parte, puesto que Uriel da Costa no ha leído una sola línea de los epicúreos. De hecho, Lucrecio es un desconocido para el propio Uriel da Silva, ¿no? Y está por completo impregnado de prejuicios de raíz cristiano-judaica contra los materialistas griegos. Y sin más, es que no puede fundamentar sólidamente ninguna de sus tesis acerca del inmanentismo, es decir, acerca de la inmortalidad del alma, porque no conoce esos argumentos, porque no los ha podido leer, ¿no? Y sin embargo, Uriel da Costa tiene unos argumentos bastante interesantes con respecto a la inmortalidad del alma. Dice Uriel da Costa en el examen de la vida humana, dice: y vi que nada hay mejor que el alegrarse el hombre con sus obras, porque esta es su parte. No le queda al hombre otra vida por vivir. De esta presente ha de tener cuidado, y si la quiere guardar, tema a Dios y guarde sus preceptos, y así gozará del fruto de su trabajo. Uriel da Costa es un epicúreo que se ignora en 1623. Por ejemplo, veamos cómo hace una denuncia de la tesis según la cual Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, como argumento que fundamenta el hecho de su inmortalidad. ¿De acuerdo? Porque Dios es inmortal, Dios es eterno. Por tanto, si Dios ha creado al hombre, lo ha creado también eterno, su alma. Por eso su alma es inmortal. Pero atención al argumento que da Uriel da Costa, que es bastante fino, a esta especie de presupuesto religioso, de presupuesto sagrado, acerca de la inmortalidad del alma. Dice Uriel da Costa, y con esto termino: al argumento de que el hombre no estaría hecho a imagen de Dios si no fuese inmortal, respondemos diciendo que es absurdo querer que el hombre sea imagen de Dios en todo y por todo. Y así, no por el hecho de que Dios sea omnipotente, va el hombre, imagen suya, a ser omnipotente. De otra manera, si hubiéramos de considerar al hombre imagen de Dios, con tal fuerza que fuera retrato suyo, sería necesario que el hombre fuera Dios.
Y aquí terminamos, continuaremos el próximo día. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.